Bueno, buenos días, doctor Abelardo. Para mí es un honor entrevistarlo a usted para mi trabajo de herramientas digitales. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, comencemos. Mi artículo trata sobre, el derecho internacional, y la pregunta principal para desarrollarlo es cómo se ha establecido una paz mundial actualmente. Entonces yo quisiera empezar, por ejemplo, preguntándole algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos afirmar ¿qué podríamos afirmar sobre el derecho internacional? ¿Algún concepto en específico del derecho internacional? El derecho internacional es probablemente un derecho que está en permanente constitución, no se ha terminado de formar todavía, obedece a las normas, a los objetivos y a los principios fundamentales que todos los estados reconocen como válidos en sus propias constituciones y otros ordenamientos jurídicos, y que sirven para que la vida de relación entre los estados no sea conflictiva y que pueda sembrarse una cooperación entre ellos, una solidaridad que reine entre los países, y buscar objetivos comunes en materia de desarrollo y de progreso, en todas las materias que uno puede imaginarse, en desarme, en materia de derechos humanos, en preservación del medio ambiente. O sea, el derecho internacional público es este conjunto de normas que ayudan a los estados a vivir en armonía y de mejor manera en todas sus interrelaciones e interinfluencias. Perfecto. Mencionando sobre el siglo pasado, en el siglo XX concretamente, que han sucedido más conflictos, ¿qué puede usted afirmar sobre el derecho internacional en esa época? El derecho internacional, como yo le decía, es un derecho de formación, y muy probablemente durante el siglo pasado fue donde mayores impulsos se consiguió para la conformación de un derecho internacional público. Probablemente se debió también a que empezó a verse en el mundo una especie de debilitamiento de los estados nacionales y de esa proyección absoluta e ilimitada de las soberanías nacionales para la producción de leyes. Se dieron cuenta los estados precisamente en el siglo pasado en que no se puede tener una soberanía absoluta e ilimitada, que siempre las soberanías y los poderes y las capacidades de los estados dependen de cierta forma de las reacciones que esas capacidades soberanas produzcan en los estados vecinos, en los estados regionales y en el mundo. En consecuencia, el siglo XX puede pasar a la historia como el siglo en donde más se afianzaron las instituciones de derecho internacional público. Por supuesto que también al mismo tiempo, en los últimos años del siglo XX, surgieron un refortalecimiento de los estados nacionales que dio lugar a que no se tomen muy en cuenta a organizaciones de la comunidad internacional como las Naciones Unidas. Ya, y hablando así concretamente, ¿se podría decir que el derecho internacional en principio del siglo XX, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional no estaba tan desarrollado o era algo primitivo para que, haya tanta tensión en todas las naciones, en especial de Europa y luego del mundo, ¿no? Bueno, más que por falta de desarrollo, por decir que un derecho internacional era antes de estos movimientos fuertes e institucionalizadores en el siglo pasado, lo que sí puede decirse es que en épocas anteriores la humanidad y los estados se manejaban a través del derecho a la guerra. El derecho a la guerra era considerado el último recurso, y hay tratadistas de prestigio internacional y los fundadores históricos del derecho internacional público que hablan específicamente del derecho a la guerra. La posibilidad de que los estados hagan valer sus razones con el recurso último a la guerra era muy común en el siglo XIX y siguió siendo común hasta inicios del siglo XX. Yo creo que empiezan a pensar que la guerra no da buenos resultados después de ver la destrucción producida en la Segunda Guerra Mundial, y eso da lugar a que empiecen a plantearse doctrinas como la que la soberanía no es de los estados, sino que la soberanía es de la comunidad internacional, y que es la comunidad internacional la que cede porciones de soberanía a cada estado para que la administre en debida forma. Y en cuanto a calificar
cuánto es bueno y cuánto es malo esa administración, es que ocurren las intervenciones que no fueran ilegítimas si se tratan de la comunidad internacional organizada, no de los estados individualmente considerados. Ya, y hablando en sí, no, obviamente no estoy de acuerdo con lo que ha pasado con las guerras y todo, pero en sí se podría decir que fue que lamentablemente que tenía que pasar eso para que las naciones nos volvamos a unir, para que haya unión, para que haya paz entre las naciones, o tal vez fue por mera intención de las naciones y los imperios ser humano, monárquicos. Siguiendo muchos filósofos, el ser humano es un ser que tiene una tendencia a convertirse en destructivo cuando se reúnen clanes. Claro. Y el tratar de eliminar esta agresividad que nos viene casi por herencia, pues tiene que ser un trabajo que implica una labor constante, campañas constantes y una convicción íntima que tiene que ir fortaleciéndose en cuanto significa a que la guerra no da recursos. Permítame que... Listo. Entonces continuemos. Yo les decía que el hecho de que el ser humano es un ser agresivo es el que obliga a que los países, los estados, los gobiernos de los estados, para ser más claro, y la misma humanidad trate de luchar contra esta agresividad que nos viene casi natural, que es claro, casi consubstancial, y que veamos y que llegamos a la convicción de que la guerra no da réditos y que la guerra no es un buen instrumento, que el uso de la fuerza tiene que ser reservado exclusivamente para precisamente preservar la paz y evitar las guerras. Un uso de una fuerza organizada por la comunidad internacional. Y en 1945 eso es lo que se propuso prácticamente. Es cuando se dice que debería que eliminarse el fantasma de la guerra. Muy probablemente de una manera cínica también. En ese entonces ya se pensó que para evitar una guerra mundial de consecuencias impensables, podía permitirse que existan conflictos locales o focalizados, lo que podría servir como una especie de válvula de escape para cuidar de alguna manera esta agresión natural, esta agresividad natural que tenemos los seres humanos. Ya. Ahora, hablando concretamente, después del periodo después de la Primera Guerra Mundial, existió el periodo entre guerras, y en esa época, creo que fue en 1929 o 1930, se creó la Sociedad de Naciones. ¿Cómo usted podría examinar el papel de la Sociedad de Naciones en esa época? Según los tratadistas, y concuerdo en algunos enfoques de ellos, se decía que el primer intento serio para crear una comunidad internacional organizada estuvo precisamente en la Liga de las Naciones. Sí es cierto que fracasó, y el fracaso fundamental se hace evidente al destaparse la Segunda Guerra Mundial. Esta termina con la Liga de las Naciones. Pero sí se nota que la Liga de las Naciones puso las bases fundamentales para volver a organizar las Naciones Unidas posteriormente, en 1945, ya con mejores fundamentos, con mayores experiencias, con experiencias más constructivas sobre lo que podría hacerse. En consecuencia, yo no creo que fue un trabajo inútil el esfuerzo que hicieron los países al crear la Liga de las Naciones. Debieron haber puesto mayores énfasis, que esos énfasis tendrían que venir a la comprobación de las adversidades, de las desgracias, de las destrucciones provocadas por la guerra, que muy probablemente esto constituyan unas enseñanzas, y que las nuevas generaciones olviden todo lo que sufrieron sus antepasados metidos en guerra. Pues sí, es un riesgo que puede haber, pero sí creo yo que la Liga de las Naciones sentó un precedente, y ese precedente sirvió para transformar muchas instituciones de derecho internacional, no solamente de derecho internacional público, sino inclusive de derecho internacional privado. Ya, y ahora adelantándonos en el tiempo con la creación de las Naciones Unidas y todo, ¿cómo usted examinaría el rol de las Naciones Unidas, y si es que están actuando bien actualmente? ¿Cómo diría usted? Yo creo que hay unas dos etapas que pueden ser muy concretas en materia de examinar el trabajo de las Naciones Unidas. Una primera, que fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando me parece a mí que los países vivían en una euforia de armonización de las legislaciones internas, en un deseo fundamental para llevar a los mejores
caminos posibles a la constitución de organizaciones mundiales, cuando se hablaba más del derecho internacional, cuando se planteaban estas tesis como la que le mencioné, relacionadas a la soberanía universal. Y también en la segunda etapa podría venir cuando los estados nacionales se refortalecen, cuando buscan el imperio de la voluntad, cuando empiezan a cumplirse de manera relativa los principios de derecho internacional. Y este cumplimiento relativo de los principios de derecho internacional afecta notablemente una labor mancomunada de la comunidad internacional. Las organizaciones internacionales se manejan y se proyectan de conformidad a las voluntades políticas de los estados, no son entelequias que funcionen separadas de los estados. Los estados queremos que sean de esta manera las organizaciones y alcanzan los límites y tienen los ámbitos que nosotros queremos que tengan, que los estados queremos que tengan. En consecuencia, ver a unas Naciones Unidas disminuidas no es culpa atribuible a una especie de organización que no tuviera ninguna vinculación específica con los países, con los estados que la formaron. Son los estados que volvieron a hablar del fortalecimiento del Estado Nacional como institución política, los que han dejado que las Naciones Unidas pierdan terreno en los últimos años. Particularmente se notó la poca importancia que se dio a Naciones Unidas después de la segunda invasión estadounidense a Afganistán y al Irak. Ahí sí puede notarse que Naciones Unidas se quedaron a un lado. Todo lo que sigue haciendo Naciones Unidas en materias como la preservación del medio ambiente, como derechos humanos, para citar solamente dos ejemplos de los más conocidos, de los más evidentes, se dan cuenta que efectivamente las Naciones Unidas todavía tienen un largo camino por recorrer y que todavía hay tiempo para que los estados de común acuerdo fortalezcamos las labores que habían hecho bastante bien, que habían sido cumplidas a cabalidad